¡Qué alegría! ¿Cómo va la cosa? Qué rico tenerte aquí en esta entrevista extraña por Zoom y realmente lo que yo te voy a ganas es darte un abrazo, porque lo que nos está pasando, esta lejanía permanente y además en esta circunstancia, la verdad que uno se pone a pensar en tantas cosas. Yo tengo una gana de verte. Yo igual, pero yo te abrazo ahora. Ahora tírate ahí a la cámara, como que nos tírate ahí, y ahí nos Mira que se ven abrazamos. las caries cuando uno se acerca mucho. No importa, ya a mí también las canas. Ya nos vamos a abrazar. Yo creo que tú puedes creer que una de las cosas que yo al principio no tenía noción de lo que me, como dicen acá, de lo que me pegaba de la cuarentena. Y hace un par de días, después de 20 días que estoy ya en confinamiento, me he dado cuenta que lo que más extraño es tocar, es abrazar. A mí, por ejemplo, el hecho de estar encerrado, no quiero romantizar esta situación que estamos viviendo, pero a mí particularmente no me ha afectado. Como casi nunca puedo estar en la casa, siempre estoy en la calle, como que todavía no me termina de afectar el encerramiento, el estar encerrado. Pero me puse a pensar, conversando, por ejemplo, a raíz del cumpleaños de mi sobrina, que hacía 20 días que no tocaba a nadie. Y entonces que lo que sentía era el hecho de palpar y quería tocar. Y eso quizás fue lo primero que me empieza a trastocar de esta cuarentena. Mira tú, a mí tú sabes lo que me pasa, tengo ganas, el otro día lo decía, tengo ganas de pisar el césped, pero es literal. O sea, tengo ganas de plantar el pie encima de la hierba. Me da la impresión de que es algo que necesito mucho para mi cuerpo, para mí completa. Estar en contacto Claro. otra vez con un mundo que no es solo el cemento y la luz No, artificial. lo que pasa es que son esas pequeñas, grandes cosas que nos son cotidianas y que no sentimos la falta hasta que no nos son cotidianas, justamente. Y entonces yo creo que de esta salimos un poco que vamos cada uno a hacer lo que cotidianamente no le prestábamos atención, es lo primero que vamos a hacer cuando se levante toda la cuarentena. No va a ser nada extraordinario. De hecho, lo extraordinario está en que convivíamos con esas cosas y no sentíamos cuánta falta nos hacía. Exactamente. Vamos a reaprender un montón de maneras de también demostrar aspectos, de reorganizar nuestra vida con los Exacto. demás, ¿verdad? Carlos, tú eres uno de los fotógrafos que ha acompañado durante más tiempo y de manera mejor, por supuesto, el trabajo de Cuba. Estoy pensando que han sido tantos. Yo me acuerdo Pero, de Alain, me acuerdo ahora de Ismario, de Roberto Ruiz, de tantos, la lista se me va, Yaniel Tolentino, ayúdame que se me va, Claudio claro, Peláez, mi Claudio, Ricardo López Heredia también, Omaro que está con nosotros con Malo que ahora. están ustedes. Qué rico ha sido, ¿verdad? Qué rico ha sido seguir a Cuba y seguir esos mundos por los que tú andas, porque tienes una sección, una columna en Cuba que se llama precisamente Por el Camino. Por el camino y antes tuve con la idea tuya genial de acompañar la sondécima de Alexis Díaz Pimienta durante un año y después todo. Mira, Qué dúo ustedes hicieron ahí quedó con hicimos. esas décimas, Y la ¿verdad? verdad que se lo agradezco un Sabes montón. que tuvimos a Alexis Díaz en esta entrevista y fue Lo espectacular, ¿lo disfruté un viste? montón, lo disfruté un Fue montón. maravilloso, fue Y lo maravilloso. sigo, lo sigo disfrutando a la distancia. Yo, Carlos, yo, tú sí- estás en Buenos Aires. yo estoy en La Plata, que queda a 60 kilómetros de la capital federal, que es Buenos Aires. La Exacto. Plata, para que tengan una idea, es la capital de la provincia de Buenos Aires, que es un gran monstruo. Imagínense que, por ejemplo, físicamente, yo una vez saqué la cuenta, nuestra isla, Cuba, cabe 14 veces solamente en la provincia de Buenos Aires. Madre mía, qué dimensiones tan distintas, ¿no? Es tremendo. Entonces, yo vivo en lo que es la capital de esa provincia, que queda a 60 kilómetros de De Buenos la Aires, de la capital. ciudad autónoma de la capital, pero trabajo en Buenos Aires. Decidí vivir acá, pero voy y vengo todos los días a Buenos Aires porque es donde más convivo, donde más trabajo. Yo sé que tú no has parado. Tú has hecho en esta cuarentena, Preparado. porque además eres jiribilla, tú no puedes parar. Tú tienes que estar continuamente creando cosas. Y esa es de las partes más lindas que ha tenido también esta cuarentena. Y por supuesto, gracias al hecho de que estamos en redes, de que compartimos por las redes nuestras expresiones, ¿no? Digitales. Se te ha podido ver haciendo fotos espectaculares.
Tú has hecho fotos desde la ventana de tu casa. ¿Cómo ha sido eso? No, La mira, ventana indiscreta. la ventana indiscreta. Realmente ahí yo le robé a varios y a varias que admiro un montón cómo fue contándolo. La noche que decretaron la cuarentena, yo, para que tengan una idea, mi trabajo, tengo varios trabajos, pero por ejemplo el trabajo a tiempo completo, desde el 2012 que soy parte del equipo de prensa del Ministerio de Cultura de la Nación, como fotógrafo ahí, el equipo de fotografía, que tenemos, digamos, bastante movimiento. Así que estamos yendo y viniendo hasta que se paró todo y una noche me escribe mi jefe y dice, mañana ya no tiene que ir todo el mundo, y esa noche decretaron la cuarentena. Entonces al otro día yo me levanté, siempre me levanto, tengo la posibilidad de tener un horario de que siempre me acuesto 3, 4 de la mañana y me levanto a las 12 del día. Yo no sé hace mucho tiempo lo que es una mañana, porque es ahora como que estoy durmiendo. Y entonces me levanté con el chip de tener que ir al trabajo hasta que me di cuenta que no. Y todo ese día me lo pasé metido en la casa, decía, ¿qué carajo hago? Y esa noche me puse a leer un libro que me habían regalado por mi cumpleaños de la historia de Robert Capa, y una de las cosas hermosas de ese gran fotógrafo, de Robert Capa, es que una de esas historias que tiene Robert Capa es que Alfred Hitchcock, Robert Capa termina enamorándose, se las hago rápido, en la década del 50, después que pasa todo lo de la Guerra Civil Española y después que es un tipo famoso, Robert Capa se encuentra en París con Ingrid Bergman. Ingrid Bergman ya muy famosa, y Robert Capa muy conocido, su nombre, pero no su cara, porque es fotógrafo. Y Robert Capa, para hacérsela rápido, termina levantándose y enamorando a Ingrid Bergman. Se van para los Estados Unidos, porque Ingrid Bergman estaba casada y era súper famosa, así que ella empieza a tener una relación hermosa, diamantes y eso, y Ingrid Bergman, su amigo del alma era Alfred Hitchcock, y le cuenta este drama a Alfred Hitchcock. Y en el medio que están ahí, que Ingrid Bergman está por romper todo, divorciarse, iba a ser un escándalo, iba a ser el escándalo de la década del 50 en Hollywood, que Ingrid Bergman dejaba a su esposo, se lo estoy poniendo así ribombante. Robert Capa una noche le dice, mira, yo no puedo seguir contigo, yo tengo que dejar esta cuestión de hacer fotos en Hollywood, volver a la guerra, hacer de fotoperiodista de guerra, y además yo no puedo olvidar a mi gran amor, que es Gerda Taro, que había muerto en la Guerra Civil Española, que es quien realmente inventa el nombre de Robert Capa. Así que, despechada y descorazonada, va Ingrid Bergman a contarle, llorando, con unos whisky, ahí a Alfred Hitchcock, quien la consuela, la deja en stand-by, y se va Alfred Hitchcock y escribe, nada más y nada menos, que la historia de La ventana indiscreta, donde es la relación de un fotógrafo de guerra que tuvo un accidente y tiene que estar confinado durante un mes en su casa, que no puede hacer más nada, un tipo que vivía de la aventura de estar en la calle, y entonces empieza a relatar lo que ve desde su ventana. Yo vi esa película, me terminé de leer el libro, la película la había visto un montón, la volví a poner, y al otro día dije, no, yo tengo que hacer esto, y tengo la posibilidad de la ventana, de estar confinado, y digo, ¿cómo cuento lo que está pasando en esta cuarentena desde mi mirada, desde mi ventana? Y hace 20 días que vengo fotografiando todos los días. Y vamos a verlo ahora, lo que estás haciendo. Bueno, dale.
¿Cuál de las fotos que has hecho desde tu ventana te ha impresionado más? Hazme una historia, o sea, tú no has podido hablar con los protagonistas No, que, no, ni saben que has que, visto. ni saben que lo fotografié, nada. Exacto, es una ventana indiscreta, es una ventana Es que una se ventana mete. discreta y además les cuento algo. Tengo la posibilidad también de tener, por ejemplo, un equipo con un lente que me permite, por ejemplo, tener una distancia de hasta 100 metros, 120 metros, y bueno, nada, o sea que desde mi ventana nadie me ve a toda, y tiro fotos a toda hora. De hecho, una de las cosas que me llamó la atención de esto que estamos hablando, cuando todos los días voy haciendo fotos, que empiezo a ver, por ejemplo, luces que me eran cotidianas, que no reparaba, detalles de esta ventana en la cual vivo hace 6 años, mirando por ese balcón, de personas que pasan a determinada hora, que sacan el perro o van al almacén a comprar que tengo enfrente a determinada hora, de gente que sale a una ventana a fumarse un cigarro, o por ejemplo, uno que sale a leer al balcón. Entonces, ese tipo de cosas que antes yo no advertía, veo que hay una gran historia de todo esto. ¿Qué Hay foto una, hay particular? una moraleja ahí, ¿no? O sea, empiezas a mirar lo que antes no mirabas. Exacto, Incluso tú que eres un mirón, o sea, tu trabajo es exacto. mirar. O sea, mi trabajo es mirar, que es la diferencia, por ejemplo, no es lo mismo ver que mirar. O sea, ahí hay una gran diferencia, no son sinónimos. O sea, los que vemos, todos vemos lo que tenemos la posibilidad de físicamente tener en buenas condiciones todo lo que tiene el sistema óptico de nuestros ojos. Ahora, mirar implica una cuestión subjetiva sobre eso, sobre lo que vemos, sobre lo que normalmente vemos. Entonces, esa mirada subjetiva yo nunca la había aplicado cuando salía por mi ventana. Nunca había hecho fotos de esa ventana. Incluso tengo la posibilidad de que el sol se pone frente a esa ventana, de cuando empiezo a ver construcciones que se habían hecho, un patio interior que tiene una piscina, nunca la había visto, o terrazas o algo. ¿Qué me llama poderosamente de las fotos que hice? Que me llama la atención, por ejemplo, los recolectores de basura. Pasan siempre a la misma hora, sobre las 11 de la noche, y me di cuenta un día que los tipos pasaban. Y entonces estuve esperando esa foto durante una semana, y por cuestiones de luces y eso no la enganchaba donde estaba hasta que doblan por la esquina y ahí era justo el momento. Entonces quizás fue técnicamente la que tuve que pensar, pero tenía toda la cuarentena y pasaban a la misma hora. Esa es una. Y la otra es, por ejemplo, un auto viejo, destartalado, que está en los bajos de mi casa, que está ahí hace un montón de años. Y el primer día de la cuarentena, entre esas cuestiones que uno iba haciendo, yo bajé con pintura blanca y puse quédate en tu casa. Encima saben que es de un cubano porque no dice quédate, dice quédate con el acento, Con el acento nuestro. con el acento nuestro. Entonces, todo el mundo sale de los edificios alrededores, mira que tiene que mirar a la calle, es llamativa, por ejemplo, ese auto y con el cartel. Y después me puse a pensar que era una intervención que yo había hecho, y entonces lo que más me llama la atención es que eso está pintado en el techo y la gente que pasa al lado no sabe que hay ese cartel. Entonces juego un poco con eso. Quizás esa serie de la gente, esa serie dentro de la serie, dentro de la ventana indiscreta, que pasan por ahí, es lo que más me llama la atención, las diferentes personas que pasan. Es impresionante la cantidad de concatenaciones conceptuales y de sentidos que tú les encuentras a imágenes que para el común de los mortales, para el común de todos nosotros, son completamente inexpresivas. Sin embargo, tú las entiendes y las hilvanas en una sintaxis muy particular, ¿no? Es Esto pasa algo que también, admiro mucho, ¿no? pero eso pasa también, Mile, por ejemplo, que es lo que yo siempre cuento, o sea, no es algo que se me ocurre, es algo que ya yo tengo incorporado en mi bagaje fotográfico, de leer, de un montón de cosas. Por ejemplo, esto mismo yo dije, ¿cómo contamos esta catástrofe que estamos pasando? Que si nos damos cuenta, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasó con el ébola, de lo que pasó, por ejemplo, con el 11 de septiembre en Nueva York, que pasó, por ejemplo, con la caída del muro de Berlín, con lo de la hambruna en África, todavía nosotros no tenemos una imagen desgarradora y potente a nivel gráfico, ¿me explico?, del Sí. coronavirus. Todavía no la tenemos. O sea, hay un reportaje que hace, porque tengo el nombre, Fabio Bucarelli,
que publicó hace una semana en el New York Times, que él sigue a un equipo médico en Italia, y son imágenes, digamos, muy fuertes de ese caso particular. Pero todavía no tenemos una imagen desgarradora como lo que pasó, por ejemplo, con el tsunami que pasó en Haití en el 2000, El terremoto. El terremoto en Haití en el 2008, de esa catástrofe. Y yo creo que, a diferencia de eso, es pensar, y creo que cae en nuestra responsabilidad, desde, por ejemplo, los propios periodistas, cuando pasen unos años, cuál va a ser el discurso, cómo vamos a interpretar lo que nos está pasando a través de nuestra mirada. Entonces, a través de la fotografía implica más que el fotoperiodismo pensar en una mirada documental. Y a lo que voy es, yo, por ejemplo, lo que estoy haciendo ya lo hizo, particularmente de qué forma, de no salir a buscar, por ejemplo, lo literal, lo del confinamiento, lo de la gente con los tapabocas. Entonces, por ejemplo, hay un libro de Andy Goldstein, un gran fotógrafo argentino, que el tipo en la década del 80 ya lo había hecho, y es este libro donde se llama Gente en su casa. Y el tipo lo que hace es hacer pequeños retratos de gente en su casa. Listo. Y es lo que va teniendo que ver. Pero, por ejemplo, otro gran fotógrafo cubano, José Alberto Figueroa, que es el cuarto Korda, el único Korda que queda vivo. Al Figo, en las Torres Gemelas, él estaba en Nueva York el 11 de septiembre, cuando caen las Torres Gemelas. Mientras que todo el mundo se fue hacia la parte, el epicentro de lo que estaba sucediendo, el Figo lo que fue a hacer, y ahí se los voy a mostrar rápido, es buscar la mirada de Nueva York nunca antes vista. Y son, por ejemplo, las grandes avenidas de Nueva York completamente vacías. Y esto, cuando uno lo mira hoy, décadas después de ese suceso, aquí tenemos otra mirada de lo que fue, por ejemplo, el 11 de septiembre. No nos quedamos solamente con la mirada de las torres cayéndose. Entonces, cuando a mí me sucedió esto, que volví a ver la película, que volví a ver estos libros, dije, de aquí a unos años, esta mirada, la que yo estoy haciendo, la que está haciendo, por ejemplo, los periodistas en Cuba, la que están haciendo, por ejemplo, hay otro fotógrafo argentino, Martín Zavala, que el tipo lo que hizo fue empezar a fotografiar a través de videollamadas a la gente en su casa. Entonces, eso va a ser toda una sinfonía. Un poco lo que estamos haciendo nosotros ahora, exacto, ¿no? Dando testimonio de un tipo de relación completamente distinta. Totalmente. Y a partir de ahí yo creo que va a ser la sinfonía de cómo vamos a describir este tiempo y cómo se va a reinterpretar. Carlos, una pregunta. ¿Cómo está siendo en este momento la situación en Argentina? ¿Qué está pasando? A mí sí, estoy buscando información y lo que encuentro es el testimonio de varias personas y la información oficial que transcurre a través de los periódicos y tal, de que en primer lugar está bastante contenido, y en segundo lugar que hubo una reacción quizás bastante temprana y firme respecto a este tema y de parte de las autoridades. De las autoridades. Lo que sucedió con Argentina, y es también tener en cuenta, primero que todo, volver que con el cambio de gobierno en diciembre pasado, vino un nuevo gobierno donde una de las primeras cosas que hizo fue volver a tener un Ministerio de Salud. Lo primero que hace es tener un Ministerio de Salud. Eso que implica tener mucho ¿No había Ministerio de Salud? Había Ministerio de Salud, pero por ejemplo con Macri se pasó a Secretaría. ¿Qué significa eso? Rápidamente. Pasar a Secretaría es, por ejemplo, bajar el presupuesto, bajar la importancia. Dejó de ser ministerio y se convirtió en una secretaría. Pasó a ser secretaría, es un escalón por debajo. Cuando se arma el presupuesto del país, entonces las partidas presupuestarias van mucho menos a eso. Y eso era fatal. Una cosa, al asumir el nuevo gobierno, uno de los primeros decretos es que vuelva a pasar el salud al Ministerio de Salud. Eso que implica justamente en el nuevo presupuesto que se pasa en marzo, justamente, que tuviese una mayor partida presupuestaria, una cantidad, por ejemplo, de mayor asignación a los hospitales públicos, sobre todo también al personal
todo lo que tiene que ver con el personal de la salud pública. Y esta voluntad política hizo también que lo que estaba pasando en Europa fuese muy bien atendido, en este caso, por el gobierno argentino, no así por sus pares de Brasil y Chile. Y lo primero que hace, por ejemplo, para que tengan una idea, el 3 de marzo se conoce el primer caso en Argentina, el 3 de marzo. Y el 18 de marzo se suspenden las clases. Y el 19 de marzo se decreta el aislamiento, o lo que conocemos popularmente como la cuarentena. Pero no es que es una cuarentena donde está prohibido salir, donde quedan algunos servicios básicos y donde está, por ejemplo, prohibido salir. Y eso fue el 20 de marzo. O sea, una pregunta, si sales, ¿te pasa algo? O sea, hay una Sí, multa. o sea, para que tengan una idea, la cuestión de la cuarentena en Argentina, donde tú puedes salir, por ejemplo, al almacén, lo que se conoce como el kiosco acá, a comprar comida, a la tienda a comprar comida y vuelves. Ahora, el hecho de que tú no puedes estar paseando porque, por ejemplo, te levantan un acta judicial. O si estás en el carro, en el auto, te confiscan, por ejemplo, el auto y te acompañan la policía hasta tu casa. Esto que hizo que 9 días después de esa cuarentena, porque esto era una cuarentena por 14 días, que era cuando se manifiesta el virus, entonces a partir de los 9 días se dieron cuenta de que esto estaba resultando. Y decretaron, por ejemplo, ampliar la cuarentena que terminaba el 31 de diciembre, de diciembre, no, de marzo. De marzo al 13 de abril. Y hoy nos levantamos con la noticia que no van a volver las clases y que va a extenderse la cuarentena hasta el 1 de mayo. ¿Cuántos casos confirmados hay ahora en Argentina? Bueno, hoy amanecimos con 1.700 casos confirmados. De los 1.700 casos... ¿La población de Argentina cuál es? ¿Cuántos millones viven en Argentina hoy? 4 millones de habitantes. Y, por ejemplo, de esos 1.715 casos, al día de hoy, 63 muertes. Entonces, ¿qué implica esto? Que se espera, con todo este estudio que se está haciendo, por ejemplo, que el pico de la cuestión llegue a mayo, la primera semana de mayo. Entonces, la buena medida del gobierno es que ha empezado a los grandes lugares, por ejemplo, públicos, como puede ser la República de los Niños, que es, para que tengan una idea, es como un gran parque de diversiones en el cual Walt Disney se inspiró cuando vino en la década del 40 a Argentina para hacer después lo que hoy conocemos como Disney World. Se inspiró acá, muy cerca acá de La Plata, es como un Disney World. Por ejemplo, esos lugares, o el propio Tecnópolis, que es un gran parque temático científico, por ejemplo, se publicamos una galería tuya con un texto muy interesante sobre lo que es. Bueno, todo eso hoy, al día de hoy, ya está armado para que no los coja por sorpresa en esa semana de pico de mayo, con camas, con 3.000 camas tiene Tecnópolis. Por ejemplo, lo otro que se empezó a hacer en Argentina es que desde el gobierno compró los respiradores artificiales y empezó a distribuir, cosa que, por ejemplo, no pasó en Estados Unidos cuando colapsó en esto de Nueva York y que unos habían comprado todos los respiradores. Incluso hay una muy buena organización para que se den cuenta cómo los problemas que van surgiendo y se van atajando en el momento, porque no tenemos noción. El 1 de abril también tenemos en cuenta la economía del país, como por ejemplo, gran parte de la población argentina pertenecen, por ejemplo, a lo que se conoce aquí como una economía de changas. O sea, changa es el trabajo que hacen el diario, que es el plomero, el que levanta una pared, y esa gente se empezaron a quedar sin trabajo. Bueno, es decir, lo que llamaríamos en Cuba, por ejemplo, el trabajo por obra, el trabajo de estajo. Incluso el cuentapropista. Exacto. Que acá se conoce como una economía informal, se dice, la economía informal. Imagínate que el Estado prestaba
cerca de 2 millones de asistencias sociales y de un día para otro pasaron como a 30 millones, de una población de 44 millones. Entonces, el Estado, por ejemplo, previó todo eso con las cuestiones que tienen que ver con bolsos de comida, con, por ejemplo, ayuda y asistencia de los bancos hacia las pequeñas y medianas empresas para los sueldos, de crear un DNU, un decreto de necesidad y urgencia, que eso lo hace el presidente, para que durante la cuarentena las empresas privadas no puedan echar a los trabajadores, Especular, ya. Ah, ok. especular y tengan que pagar eso. E incluso ciertos problemas como el 1 de abril se volvieron a abrir los bancos y la cantidad de jubilados que se aglomeraron fue tremenda. Entonces, no habías hecho nada con la cuarentena. Incluso ese problema que hubo ese día del 1 de abril se atajó a tiempo y se reorganizó todo. Y eso implicó también una muy buena gestión pública donde desde la presidencia, desde el gobierno nacional, se pusieron codo a codo con los dirigentes de la oposición. Y por primera vez en mucho tiempo en la historia argentina, están codo a codo todos sin sacar rédito político de la cuestión. Después nos vamos a seguir fajando y hacemos campaña. Ahora que hay que atajar todo. Y es increíble la foto del presidente del país, por ejemplo, con el alcalde de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, que es, por Es ejemplo, opositor. es opositor de la derecha y es el delfín, por ejemplo, de Macri. Entonces, los ves ahí codo a codo, que es tremendo. Vale la Es pena, más, entonces, vale la pena mirar a Argentina y analizar lo que está pasando y, bueno, en los casos en que corresponda comparar con la región otros comportamientos que han sido bastante distintos. Ojalá se mantengan los niveles, así mismo como tú nos los has estado describiendo, ¿no? Y no avance desmedidamente, sino acompasadamente, paulatinamente, sí, la infección. a ver, hoy, por ejemplo, el presidente Alberto decía que cortar la cuarentena, porque obviamente, imagínate que los grandes empresarios están apretando para que se salga de la cuarentena porque los tipos están perdiendo Están afectándole sus negocios, claro. sus negocios. Y en la comparecencia de prensa que él hizo para decir que se extendía, hace una semana, para decir que se extendía la cuarentena, el tipo dejó una frase que le decía, bueno muchachos, se lo decía así en criollo, así literalmente digo, bueno muchachos, esta vez le tocó ganar menos. No van a perder porque ustedes nunca pierden, pero esta vez le van a tener que ganar menos. Entonces, esa serenidad, incluso a la gente la deja muy tranquila y ha hecho bastante conciencia social de lo que está pasando. Y hoy acaba de decir que romper la cuarentena implica de que haya un pico, de que tú tengas en un día 500, 700 muertes, o que se te colapse el sistema de salud, como pasó, por ejemplo, En Italia, en España. Y el tipo dijo una frase lapidaria a esos mismos empresarios o a los políticos que están demandando, muchos neoliberales, que se levante la economía, donde el tipo dice, la economía se cae y se puede levantar, una vida no se levanta nunca más. Exactamente. Yo creo que todo el mundo ha estado teniendo que seleccionar, escoger entre dos caminos, ¿no? El camino de salvar vidas, todos los gobiernos han tenido que enfrentar esa disyuntiva. El camino de salvar vidas antes que todo, de mantener vital un sistema de salud que provea a los necesitados amparo, o establecer medidas de media tinta, digamos, que permitan mantener un nivel de actividad de la economía y que no afecte de manera terrible la economía. Ambas cosas, ambas decisiones son duras. No, es que es muy dura, y más un país, por ejemplo, como Argentina, que viene de 4 años de una depresión económica con ese gobierno neoliberal que teníamos, donde estaban las cosas tremendas. Pero para que tú veas, te voy a contar algo que refleja un poco lo que está sucediendo en Argentina en esa cuestión. Por ejemplo, ayer o antier se conoció, saltó porque estaba en el boletín oficial que publica el Estado, que el Estado, el Ministerio de Desarrollo Social, compró una cantidad de alimentos para entregar en los barrios pobres y había un sobreprecio en esos alimentos. Bueno, el debate hoy en Argentina y la discusión es que se compraron los alimentos a sobreprecio. O sea, los propios opositores no discuten cómo se está manejando la cuestión de la salud.
Entonces, salieron a aclarar, salieron a explicar, y una de las cosas que dijo el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, es decir, yo tengo que comprar de hoy para mañana. Y antes de eso, yo dije, le tengo que dar comida a la gente. Así que si los empresarios, que son como se plantan y se aprovechan, bueno, ante esa coyuntura, después yo lo puedo pelear. Ahora yo le tengo que dar comida a la gente. Exactamente. Ahora también se prueban los ciertos patriotismos, ¿no? Carlos, También. yo estoy contentísima de esta conversación contigo, de este testimonio de primera mano. Tú eres un periodista 24 horas, no solo eres un fotoreportero, eres una persona que está continuamente llenándote de información, organizando tus opiniones, tus criterios. Eres un todoterreno realmente, y te admiro mucho por eso. Tú que me lo digas tú, y yo ya esta noche ya tengo para toda la cuarentena. Bueno, nosotros nos queremos Ya tanto que cuarentena. esto se vuelve una morosidad de lado a lado. Mira, otra de las cosas con las que he disfrutado mucho contigo en esta cuarentena es eso que has hecho, que incluso es que Alexis ha disfrutado tanto, y todos los que te seguimos en Facebook, esa cosa tan simpática, tan creativa, de llenar tu soledad con tus otros yo. Es decir, con otros Kaloyan que aparecieron de pronto en tu casa y que hicieron de tu casa una casa súper concurrida. Claro. Vamos a ver de qué se trata Calo y mí mismo. ¿Te ocurrió eso? ¿De dónde tú sacaste esa idea? Eso es muy... la idea fue el hecho de divertirme yo mismo, porque por ejemplo, lo de la ventana indiscreta, a mí, por ejemplo, me obliga a crear, a pensar, y una de las cosas, vuelvo y repito y lo remarco, que no es romantizar este problema que estamos pasando, pero yo, por ejemplo, una de las cosas que he disfrutado es perder el tiempo y no tener culpa de eso. Porque a veces lo pierdo, pero tengo culpa de que estoy perdiendo el tiempo y siempre tengo cosas que hacer. De hecho, una de las cosas que más látigo me doy en los últimos tiempos es tener que entregar de la columna cuando tengo toda la semana para hacerla y voy haciendo otras cosas. Bueno, el hecho de poder perder el tiempo, que también es importante. En esto entendamos y también disfrutemos sin culpa el hecho de perder el tiempo. Eso que el meme ese que corrió por ahí que decía, ahora con quedarnos en la casa, ya estamos, por ejemplo, salvando el mundo. Entonces está buenísimo, nunca a mí me había pasado que poder perder el tiempo y disfrutarlo, voy a estar también de alguna forma aportando a salvar el planeta. Entonces, yo bueno, y hay otra cosa que también se inserta con eso, que es la idea paradójica de que aislándote muestras tu solidaridad con los demás. O sea, estás junto con los demás mientras te aíslas. Pero esos Calos, ¿de dónde salieron? Bueno, y eso yo dije, yo tengo que divertirme también. Entonces,
me acuerdo que al otro día que tuve que tener, que no salía acá, que es la primera foto que hay varios calos, me di cuenta que durante todo el día yo había hecho eso. Había leído, tirado en el piso, en la computadora, escuchando música. Entonces dije, hoy yo fui un montón aquí en la casa y no fui yo solo. Y dije, y si lo monto, es muy fácil técnicamente de hacer. Poner la cámara, pensar lo que más me lleva y lo que más me divierte es pensar la escena. Medir para no quedar superpuesto y después en Photoshop es 1 minuto, es ponerlo. Entonces me divierto yo mismo. Y entonces le creé un diálogo y dije, soy mí mismo, que se me llena, y entonces, bueno, ¿cómo llevaba la cuarentena? Yo me divertía, la gente se cagaba de risa, se divertía. En ese momento Alexis lo vio y me mandó unas décimas, y después quedamos que yo se lo iba mandando, y cuando él pudiese lo iba mandando. Entonces era como divertirme y llevárnosla. Entonces empecé a sacar cosas que yo tenía en la casa. Yo no me acordaba que tenía una bandera el 26 de julio en mi casa, que la traje cuando vine aquella vez. La Bueno, es bandera que cubana. el nivel de preparación, de No, no, escenografía, tremendo. el Y ahora vestuario, es todo, todo. completamente histriónico todo. Es Y además mucho teatro. encontré después que empiezo a conversar con amigas y amigos que están conviviendo y me encuentran situaciones y entonces estoy pensando en eso. Por ejemplo, una es la del baño que vieron ahí. Y una de las que me cuenta es una de las amigas que me contó y me dijo, yo disfruto ahora poder estar relajada en la bañadera, que tengo la posibilidad de tener agua y una bañadera. Me dice, pero mi novio en una de esas tenía que entrar al baño y yo no quería, yo quería estar ahí. Entonces dije, bueno, se me ocurrió eso de estar en la bañadera. Y ahora uno próximo que voy a hacer es como Kaloyan duerme con los mí mismo, porque mi cama es una cama personal, no es una cama camera. Entonces ese es el próximo que voy a estar preparando. Bueno, pues preparémonos entonces para ver a Kaloyan durmiendo también. Kaloyan y los demás. Y No los solo demás. Kaloyan y los demás. Calo, un beso grandísimo. Ojalá podamos volver a conversar. Cuando quiera. Ojalá la cuarentena no dure tanto como para que tengamos que estar tan separados por obligación. Pero, no, y además, escúchame, que no dure tanto, porque ya la ventana indiscreta voy a tener que subir a la azotea o buscar otra cosa, porque ya la materia gris, ya tú sabes. me preocupa que tus vecinos se den cuenta de que los estás espiando. Hasta ahora esperemos que nadie se dé cuenta. Vamos a ver. Te mando un beso Bueno, te grandísimo. mando un besón y ya nos vamos a abrazar y Mucha salud, mucha salud, mucha salud, salud sí. sobre todo, La verdad que mucha cautela. yo, por ejemplo, también por la edad que uno tiene, pero me pega más por el hecho de, por ejemplo, mi mamá, que estuvo conmigo hasta el otro día acá y se fue justo 2 días antes que la cuarentena, y uno empieza a valorar un montón de cosas, la cuestión de la distancia. A mí me deja tranquilo, por ejemplo, que esté en Cuba, con el sistema de salud, con los médicos, los enfermeros, los asistentes, todos, por ejemplo, que están haciendo por Cuba. Mi madre, que trabajaba también en el sistema de salud, es odontóloga, que están mis tías, y cómo lo va llevando, por ejemplo, nuestro país. Y para mí, ya te digo, es muy loco porque aquí también se sale a aplaudir a las 9 de la noche, que en Cuba son las 10 de la noche, o sea, ya en Cuba aplaudieron cuando yo salgo a aplaudir aquí. Y yo termino aplaudiendo aquí por los médicos de mi país, por la gente de mi país acá. Claro, por Y supuesto. salgo a la ventana, aplaudo y grito Cuba. Y Claro. los vecinos dirán, ¿y este loco? Lo que no saben que ya en Cuba hace una hora que estaban aplaudiendo. Así mismo. Entonces, es un poco que uno lo deja más tranquilo y también pensante en este momento. Hay un sentido de solidaridad y de amor que trasciende completamente todas las fronteras. Y el tema de los médicos, el último médico, el más lejano de los médicos que esté ahora, cuidando a enfermos y evitando que se propague la pandemia, y evitando que se propague hacia las personas más desvalidas, es un héroe. Sencillamente, eso no tiene otra calificación. No, es tremendo. Yo, por ejemplo, tengo también una tía que trabaja en el hospital Lenin en Holguín. En Holguín, y es tremendo. Y pienso todo el tiempo, por ejemplo, en esa tía que está pegada ahí. En la primera línea, ¿no? En la primera línea, encima es la jefa de la sala de embarazada. Es tremendo, y que después esa tía vuelve todos los días, por ejemplo, a la casa con las cosas que va viendo. Y es el hecho, pienso en esa tía en lo siguiente, porque ella está viendo nacer la vida todos los días, con los partos que tiene que asistir, y a su vez bajando la planta,
y cuando se va, por ejemplo, quizás viendo entrar a la gente que entra con el coronavirus. Entonces, es todo el tiempo pienso en eso, así que para ella yo mi abrazo y mi beso inmenso, y ya, sí, es lo que tú dices. Yo creo que esté donde esté, no solamente los médicos, los enfermeros, sino esa persona que limpia ese hospital. Exactamente. A mí es un héroe, una Los que heroína, limpian, los que conducen las lo que conduce ambulancias, las ambulancias, todo. los que están ahora mismo, por ejemplo, haciendo todos los procesos de planificación, organización del Tremendo, material médico, del tremendo, medicamento, las tremendo, farmacéuticos, todas esas personas tienen ahora mismo categoría de héroe. tremendo. Te adoro, te quiero de Yo, verdad muchísimo, me yo te alegra quiero, mucho hija. haber tenido esta conversación, Carlos. Dale, te mando un beso Vamos a gigante. hacer otro abrazo. Y un abrazo.